¿Alguna vez has pensado cómo es emigrar a España? ¿Qué cosas positivas o negativas tienes? Si hay choques culturales o no. Quédate porque en este vídeo te cuento todo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy, que no es un vídeo sino un directo, vamos a hablar de un montón de cosas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os voy leyendo, ¿eh? Decidme si está todo bien, si me oís. Ahí ya van llegando, muy bien. Hola a todos. Va, pues lo que vamos a hacer es que voy a ir presentando al invitado. Os cuento que esto es una nueva sección que voy a hacer en mi canal y que básicamente va a ser de entrevistas y de traer a gente para retroalimentarnos acerca de vivencias en otros países, en España y, en fin, un sinfín de cosas que sé que va a estar muy bien para todos. Así que, con esto dicho y estrenada esta sección que se va a llamar Tenemos que hablar, voy a presentaros al invitado de hoy, que estoy súper ilusionada de que esté aquí con nosotros. Él se llama Nico, así que dadme un segundo que os lo traigo ahora mismo en pantalla. Vamos a ver. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Súper feliz, yo también, la verdad que me hace mucha ilusión, además que es la primera, así que súper bien. Pues Sí, nada, el, cuéntanos sobre el ti. conejito, el conejillo de India, como quien dice, ¿no? Total, De el prueba. primero. Pues cuéntanos cosas sobre ti, por qué estás en España, quién eres, todo, cuéntanos. Bueno, me presento. Mira, mi nombre es Nico, Nicolás, me dicen Nico. Estoy en España, concretamente en Cunit, que es un pueblo costero de Barcelona, que está a unos 45 minutos de Barcelona. Llevo ya 19 años aquí Qué bien. en España. Estoy casado, tengo 3 niños y bueno, soy feliz, Esto muy bien. concretamente. Súper, eso está genial, ¿eh? Me encanta. Eso me encanta que hayas dicho la parte de España, porque es verdad que antes habíamos hablado, habíamos tenido esta entrevista que me hiciste en tu canal, pero yo no sabía en qué parte vivías, así que súper bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces, y yo quería empezar preguntándote cosas no sobre España, sino yendo un poco hacia atrás. Sí. Entonces, imaginemos al Nico que vivía en Uruguay, porque tú eres de Uruguay. ¿Recuerdas algún estereotipo, alguna opinión generalizada que haya en Uruguay o que existiera en Uruguay sobre los españoles o vivir en España? ¿Existía algo así? A ver, allá lo que yo tenía generalizado y la que la mayoría de gente piensa que en España son todos gallegos. O sea, la palabra Sí. gallego significa español en Sudamérica, Ujú. ¿Con concretamente. una connotación algo como de idiota o eso ya se ha perdido? No, 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 ya no. también es verdad que también están, como aquí están los cuentos de Lepe, allá Ajá, el ajá. gallego lo tienen como muy bruto, eso es verdad. Lo tienen como ya está el gallego o muchas tonterías de estas De de este tipo. bromas. Que al final vienes aquí y el gallego, famoso gallego, le da 2 vueltas a lo de allá. O sea que tan tontos no son. Pero Eso. bueno, entonces yo, Ujú, el estereotipo un poco que yo tenía, ujú. que te lo venden así, Ajá, porque, por ejemplo, yo soy de un balneario que es muy famoso en Latinoamérica, que se llama ujú. Punta del Este, que está Uruguay, y van mucha gente Ajá, de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Chile a vacacionar. qué Y en bueno. Punta del Este, en todas Ujú. las esquinas había una gitana. Y las gitanas ahí te leían las manos. Ajá. Es- Eran gitanas que estaban ahí, te leían las Sí, manos que y hacían, bueno, ajá. y vivían en carpas, tipo de estas de Okey. circo, con todas las cacerolas allá afuera, llenas de coches, bueno, Ajá. bien de carpa de Como gitano, todo, como el sí, dicho, bien. pues vivían en carpa. Y yo Ajá. cuando antes de venir pensaba, bueno, estará lleno de gitanos, una gitana en cada esquina, leyendo las manos, y bueno, Con el romero. me hacía mucha gente que andaba con los vestidos de lunares. Claro, Okey. asociaba Andalucía, es Ya. el estereotipo de España, los abanicos, la El gente con vestido. flamenco. Es Mm, uno solo, o sea, es ya. lo que sale afuera es eso, es el abanico, Okey. el toro y Muy bien. la sevillana, la sevillana. Sí, sí. Yo Es diría el que esta es la estereotipo que típica. tenía.
Sí, sí, yo creía que es lo típico, ¿no? Esto de pensar flamenco, quizá la paella, toros y olé, ¿no? Es Muy eso, ¿eh? bien. Sí, sí, sí. Ya, esto yo sé que es la imagen que se proyecta. Y quería preguntarte, también de estereotipos, ¿ha llegado algo similar a los españoles son vagos, son perezosos o no? ¿O es simplemente un poco este folclore lo que cala? Que yo me acuerde, no, también son muchos años, era un chaval, tenía 20 años cuando Ujú. estaba ahí, o sea que no me acuerdo y tampoco era eso, lo de bruto, lo de la tontería del Ya, chiste de de bruto, pero gallego, sí. sí, pero de Vale, así de vale. vagos y eso no, De que yo acuerdo, sepa no. bueno, eso es positivo, muy bien. No, sí, Y sí. que te pregunte, ¿por qué viniste a España? ¿Por qué motivo? ¿Por trabajo? ¿Por qué? Por la simple razón de que en el 2001 Argentina, nosotros éramos un balneario que Ujú. vive actualmente Punta del Este y Uruguay, vive ese balneario vive de la temporada, o sea, de la temporada de verano, de que viene gente a veranear y bueno, y la Ujú. mayoría de trabajo de gente trabaja 6 meses y subsiste todo el año. Sí, con esto. Ahora han cambiado las cosas, pero bueno, en su momento, en el 2001, Argentina cayó en recesión, hubo el famoso corralito, que los bancos no le Ujú. dejaban sacar dinero a los argentinos, Ok. no podían viajar y estuvieron un año ahí Ya, como fastidiados todos imposible. y se Sí. arruinó el país también, el de ellos. Y bueno, al arruinarse el nuestro, el de ellos, no venía gente a veranear, bueno, un follón. Y se fundieron muchísimas empresas en Uruguay y en una de esas, nosotros teníamos con mi madre, Ujú. tenía en Uruguay en esa época, tipo una roticería, vendía comidas para Ok. llevar. Y bueno, yo Vale. repartía en moto, en coche, bueno, Ujú. Sí, era pues para todo. llevar. Y bueno, y nos fuimos al garete y mi madre, teníamos la suerte, bueno, entre comillas, Ujú. de decir que teníamos familia aquí en España, porque la Ok. familia por parte de mi madre se vino ya hace como unos 45 años, ¿vale? Entonces Ah, mi muy madre bien. tenía a su madre aquí y tenía a dos hermanos, Ok. ¿vale? Entonces decidimos, bueno, ella se vino primero en el Ujú. 2001 y yo me vine en el 2002. Más que nada para también buscar un futuro mejor y lo que te digo, Muy ahí no bien. daba para más, ya no tenía trabajo y Ya. Sí, bueno, que se puso la cosa complicada y ya está, pues a otra claro, cosa. claro. Está bien. Muy bien, súper, me parece muy interesante además que ya tuvieras como gente un poco para apoyarte o que, bueno, que tuvierais un bagaje, ¿no? También. Eso Claro. está genial. Vale, pues mira, quería preguntarte, que hemos hablado ya de cosas positivas de España, pero ¿qué es lo que más te gusta de vivir aquí? Puede ser de todo, de comida, de algo de fiestas, de cómo es la gente, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que más? Lo que más me gusta de aquí, bueno, empezamos por la seguridad, que todo el mundo dice lo mismo, que España es muy Ujú. seguro. Yo me siento súper seguro aquí, Sí. mis hijos están tranquilos en el parque, van corriendo de aquí para allá. Por ese lado, la seguridad no la cambio por nada. Después, por otro lado, la estabilidad económica, ahora sí que es verdad que estamos en una pequeña recesión, una crisis Ujú, como está ujú. todo el mundo, pero en España se vive muy bien. En España una persona que tenga trabajo, una pareja, en mi Ajá, caso, o que tengan dos trabajos normalitos, normales, de clase media, sí, ya tienen un nivel de clase media que en está bien. Sudamérica, depende de qué lugares, no existe. Entonces, Ujú, aquí sigue ujú. existiendo la clase media. Entonces, Sí, eso te permite llevar un ritmo de vida mejor que tu país y que muchos países. España es económico, porque quieras o no, sí, tenés mucho, comparando. comparando con otros Ujú, sitios, lo que puede variarte es el sí, alquiler, depende de dónde vivas, en el centro, en ciudades grandes, ujú, pero después lo que es la comida, ropa, vestimenta y todo eso es muy económico España. Para vestirse y para comer es qué muy bien. económico. Sí. Entonces, un poco resumiéndote, hay muchísimas cosas más, pero Ujú. resumiéndote, por ese lado, la calidad de vida, la moraleja es la calidad de vida Muy que bien, hay en oye, España. genial. Jo, pues me alegra mucho oír eso, eso está de verdad muy bien. Yo creo que cualquier español que te oiga o que oiga así a cualquier emigrante hablar así, jo, pues qué bien, ¿no? Qué maravilla. Y yéndonos ahora un poco al lado oscuro de la fuerza, ¿hay algo que no te guste tanto o que modificarías de alguna manera? O que A tal ver, vez te parece raro, puede ser también. no, lo que modificaría hoy en día de España es que fueran todos más unidos, que no Ujú. hubieran Ujú. 30 banderas, que no Ya. hubieran 30 idiomas y Ujú. bueno, y que sea todo más unido, que no hayan tantos conflictos
con tú eres de aquí, tú eres de allá, tú eres facha. Bueno, todas esas cosas las metería en un Sí, tacho y como para afuera. politiqueo, sí, ¿Entendés? sí. Es un país hermoso y me parece Ujú, una tontería que todos los días se están peleando por una estupidez de esto. sí. Porque la verdad es que los que venimos de afuera, tanto Ujú, Uruguay, Argentina, Chile, eh, yo no creo que haya uno que no bese la bandera. ¿Entendés? Y ya, aquí eso no pasa. Y ya, esto puede ser. si pasa no es la mayoría. Claro, claro. Y además que puede ser también como tú comentas, ¿no? Pues ya tienes el título de que eres tal o no eres tal y es un poco más complicado, eso es cierto. Claro. Vale. Eso es lo único que sacaría, porque después Sí. podemos hablar de burocracia, pero burocracia hay en Ujú. todos lados, los papeleos Sí. demoran, bueno, bla, bla, bla. Pero lo que sí me Ajá. molesta a veces más es eso. Ya, el tema, esta lucha, ¿no? Un poco interna que tenemos. Tal vez es porque esté en Cataluña, vale, perfecto. De Lo repente, compro. capaz que si estuviese viviendo en Andalucía no me molestaba tanto, porque tampoco pasaría tanto, pero Puede aquí son ser. todos los días. Ya, claro, Se ya escucha, imagino, ¿no? Como un poco el ¿entendés? caldo de cultivo, sí, Estoy sí, en la sí. boca del lobo. Ujú, entiendo, te comprendo, sí, sí. Bueno, y conectando un poco con esta parte quizá más negativa, entre comillas, ¿has tenido algún choque cultural o cuando tú llegaste hubo algo, alguna costumbre que tú dijiste, esto es un poco raro, esto no lo entiendo bien del todo? Sí, puede ser la tontería de los dos besos, por ejemplo, Ok. que en Sí, nuestro era país, raro. que ¿Cómo en es en nuestro Uruguay? país Ajá. es un Es beso solo solo, uno. o si no te vas y te das un abrazo y ya está. Ujú. Pero aquí, claro, he dejado a mucha gente colgada con el segundo, a muchísima. Qué Ahora, curioso. pero igual me costó un añito, tranquilamente, Sí, que acostumbrarte. parece una tontería. Y bueno, y después puede ser el idioma, porque Ujú. yo venía a España, ¿tá? Y Ajá. cuando llego al aeropuerto de Madrid, bueno, estoy en España, y llego aquí ya Sí. carteles en catalán y todo, que Ujú. me parece perfecto, pero viniendo de afuera no lo sabemos eso, porque no lo estudiamos, Sí, tampoco bueno, que no estabais. ahora mismo puede ser que haya más información que hace 20 años atrás, ¿no? De lo que es Ujú. Cataluña. Pero en ese momento tú vienes a Barcelona y piensas que Barcelona es España. No Ujú, ves lo que ujú. hay dentro de Barcelona y dentro Claro, de... de posibles conflictos, sí. Entonces, un poco Ya. también el choque cultural fue eso, que tú venís confiado que vas a hablar castellano y te arrancan a hablar en catalán, ¿viste? No entendés nada. Ya. Claro, esto sí es verdad que siempre lo comento, que un poco la riqueza que tiene España es que, como tú decías antes, es que somos muy diferentes, ¿no? Si te vas al norte de una manera, al sur de otra, y es verdad que con el tema de las lenguas es que hay bastantes lenguas y también hay luego dialectos y bueno, a mí me parece una riqueza, pero es verdad que entiendo la postura de un extranjero que llega, venga, voy a hablar español, castellano, me puedo entender y se encuentra pues con la barrera, ¿no? Lingüística, de alguna manera. Claro. ¿Y has aprendido algo de catalán o no? Sí, a ver, si me Sí. hablan lo entiendo. Y si Ah, no lo súper. entiendo, les digo, por favor, háblame en castellano y con todo respeto te hablan. Claro, lo Pero hablan. no lo hablo, porque nunca me hizo falta hablarlo, Ujú. nunca estuve en ningún trabajo que me lo exigieran hablarlo. Okey. Ujú. Y bueno, y lo que te digo, tú vas a cualquier lado y hablas castellano. Sí, sí, que eso no hay Y problema. Sí, no hay además yo creo problema. que si ellos les Y no preguntas. es difícil, no es difícil. Lo que sí Ujú. es difícil es la escritura para mí. Para Ya. escribirlo me parece complicadísimo. Claro, esto sí, con Pero la cedilla. entenderlo no, porque es tipo, yo siempre digo que el catalán es un poco, agarras una coctelera, metes un poco de italiano, un poco de francés, un poco de Francés, sí. portugués y batí. Sí, Y es sí. un poco de todos los idiomas, ¿eh? Es verdad, tienen mucha influencia, sí. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Que se parece mucho, pero no es igual, ¿no? Es otra lengua al final. Claro, Está claro. muy bien. Bueno, pero está genial, ¿no? Que hayas, pues, aprendido un poco, está bien. Sí, sí, sí. Y como un poco yendo a tu condición, de migrante, de una persona que no es de aquí, ¿has tenido alguna vez algún problema o has sentido que has tenido algún tipo de discriminación por tu condición de inmigrante, de no ser de aquí o no? No, no. Lo que veo que Ujú. donde sí hay un poco de discriminación, Ujú. ahora me da igual Sí, está bien. porque ya soy español, Eso es. es la gente que trabaja para el Estado, que Ujú. trabaja en las oficinas de extranjería, Sí. eh, no sé, tratan muy mal a la gente. Muy mal Sí. al extranjero que va a renovar un DNI o a hacer cola.
como perro. Yo ya he tenido varios atracados en su momento que iba a renovar como un perro. O sea, hay personas y personas, Ay, pero qué mal. ya te digo, Ya. no sé si se piensan un ser superior porque trabajan justo ahí y tienen el poder de Ujú. autorizar a una persona, pero después yo, en mi caso, que por la calle me digan sudaca Ujú. o algo, no he tenido Sí, problemas. sí. Y no. Pero sí que he visto en esas oficinas, sí que me atrevo a decir, y pongo las manos en el fuego porque lo he visto con mis Ujú, ojos, que hay gente que se cree superior ahí adentro y bueno, y eso no ujú. me gusta. Sí, yo esto es algo, por ejemplo, que en España, claro, no lo he vivido pues porque no soy extranjera, pero sí en mi parte de extranjera viviendo en Polonia, sí que noté que cuando vas a algo burocrático, algo de papeleo, sí es verdad que hay gente, claro, no todo, ¿no? Quizá como en Mm, España, no todo el mundo, pero sí que hay un poco esa idea de, pues, como soy un ser superior y te doy el permiso o no. ahí está, ahí Eso es está. cierto. Pero bueno, Pero bueno, ya está, eso es un mal menor, vamos a decir. sí, sí, sí. Va, pues fíjate, voy a pasarte con una pregunta que me están haciendo por el chat, la pongo aquí, que nos dice Ferri Laquimen, en Sudamérica también usan el término castellano para referirse al español de España. ¿No es un poco raro llamar al idioma que se habla en España castellano y al que se habla en América español? ¿Qué te parece? Vosotros utilizáis castellano, ¿no? Lo que cuando Sí, os referís, sí. sí. Ya. A veces yo digo, ¿me puedes hablar en español? Sí, pero Ajá. se ve que con los años de que estoy aquí ya me Sí, identifico con eso, pero sí, allá es castellano. castellano, ya. Sí, Claro, yo creo que tiene sentido al ser como, como se dice, una variante lingüística, ¿no? Pues castellano o el acento pues, uruguayo, argentino, creo que tiene más sentido. sí. Aunque, bueno, está bien, esto es tema muy de RAE. Muy bien. Y fíjate, quería preguntarte, ya hablando de temas ya más normales, ya no negativos, pero yéndonos al terreno de los hábitos, ¿hay algún hábito que tuvieras en Uruguay que al venir a España has modificado o has incluido algún hábito español en tu día a día? ¿Qué te parece? Bueno, eh, no, eso sí que es verdad que allá se toma mucho mate, Ajá, aquí por el tema de la cuestión de estar corriendo de un trabajo para otro, y vamos rápido. ahora con niños, que ya te digo, tengo tres hábitos. En el tema Ujú. de gastronómico, Ok. por ejemplo, acá se estila mucho lo que son los calçots Ay, en sí, en Cataluña. Cataluña, Pues sí. yo hago muchas barbacoas, o sea, tengo una barbacoa en casa grande, tipo, me construí tipo las Ajá, argentinas, estas grandes, de 2 metros, son grandes, sí. entra un cochinillo. Ay, muy bien. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, eso sí que solemos hacer aquí en las épocas de calzot, que son tipo de diciembre a febrero, Ujú, hacemos la ujú. típica calzotada, bueno, cosas Muy tradicionales de aquí bien. de España que sí, que lo haces, que cambias, porque sí o sí, Ya. estás aquí y lo probás una vez, te gusta y bueno, y ¿Te gusta? Sí. Y seguís una ya casi. tradición. Muy bien. Pero Y en después, cuanto ajá, dime, dime, dime. no, pero después poco más, o Ujú, sea, porque tampoco son tan diferentes a nosotros. ujú. O sea, Sí. no hay muchas diferencias, por lo Sí que no. menos aquí donde vivo yo, en Cataluña, Ajá. no hay tanta diferencia del español con el uruguayo en mi caso. Ujú. ¿Y el estilo de vida en cuanto a, por ejemplo, horarios de comidas, también es muy similar con No, Uruguay o aquí? eso se cambia, eso ves. Eso en Uruguay, por ejemplo, se almuerza a las 12, 12:30. Ajá, Aquí se come a las 2, 2:30, claro, depende. más tarde, sí. Mira, yo ahora todos los días estoy comiendo a las 3:30 de la tarde, porque salgo a trabajar, hago un horario de corrido ¿Y de 7 de todo? la mañana a 3 y como Ajá. a las 3:30 que llego a casa. Por ejemplo, eso en Uruguay antes es inviable, porque en el trabajo en Uruguay plegas a las 12 y entras 3:30. Y ya después Ujú, plegas a claro, las 7 por ahí. algo Y así. bueno, y la cena sí que en Uruguay también es más temprana, se cena 8:30. Aquí estamos cenando a las Ajá, 10, nueve y claro, media. algo más, 9, Sí, 10. eso sí. Lo que también cambia, que aquí, el típico bocata, el almorzar, que lo dicen Ujú. que entrabas. Ahora no es tanto. Antes, cuando Ajá, vine, eso sí que es verdad que se ha cambiado lo un poco. notaste, sí. Que entrabas a trabajar y a las 10 de la mañana te daban media hora en el trabajo para meterte una cerveza y un bocata en el bar. O sea, Claro, porque a reponer. eso sí que es verdad que ahora ha cambiado, me parece un poco, que Ya. no hay tanta soltura como había antes Ujú, en los trabajos, ¿no? muy Pero bien. bueno, después, Sí, pero nada bueno, si más. es más o menos parecido,
pues está bien. Cambian Y las horas, con, ¿no? claro, con las horas esto, me imaginaba que el horario tal vez sería diferente. Y, por ejemplo, que hemos sacado el tema de los calçots, de la comida. ¿Hay algún plato español, así muy en general, ¿no? Ya sabemos que esto cambia de región a región y de comunidad a comunidad, pero ¿hay algo que te guste especialmente, que le hayas cogido cariño o no? Y pues eso, las paellas, los mariscos me Ujú, encantan. O ya, sea, el arroz caldoso con bogavante, todos estos platos así que eso. allá es complicado Ujú, de que te lo hagan y si lo haces te ajá, sale carísimo porque los mariscos allá en claro, es Uruguay caro. por lo menos y son carísimos, ¿vale? Ujú. Y también son chiquititos. Acá encuentras No, una aquí somos gamba, a ver si me encuentro una gamba así y tremenda. en Uruguay las gambitas son así, o sea, son camarones, o sea, que no existe. Sí. Entonces, en eso sí, Ujú. que en el tema de mariscos es lo que Ajá. mi preferido. Súper, ok. Va, pues vamos a pasar con otra pregunta que están aquí haciendo un montón de preguntas ellos, me encanta. Mira, te pregunta por aquí. ¿Le gusta la música española? ¿Qué Sí, te parece? me gusta el rock español. Oh, muy bien. Sí, el rock español me gusta. El Fito y Fitipal, dice El Ujú. Canto del Loco, me gusta. Bueno, hay muchos Sí, grupos españoles que me gustan. qué bien, vale. No Y soy, no, fíjate, no soy, no soy de de flamenco y todo eso, flamenco no, no. no. No, te lo puedo escuchar, me pones un temita, te lo escucho, Está pero bien. no me metas un disco de la... Pero bueno, seguro que te gusta. Está muy bien. Vale, yo quería preguntarte más cosas, ahora un poco más en mi terreno un poco lingüístico. Tenía aquí una pregunta acerca pues, de palabras o expresiones españolas que a lo mejor al llegar te llamaron la atención o dijiste, uy, qué divertido, ¿no? Esto que dicen, o qué raro, o qué diferente esto, o qué mal me suena. Y bueno, al principio es la típica, ¿no? Ojo, Escoge sí. esto, que en Sudamérica es una palabra totalmente diferente. El, el correte, el correte para nosotros es muévete de aquí, Claro, como, ¿entiendes? sí, sí, Apártate. claro. En Claro, y en Sudamérica es España es eso. como... Acá yo decía correte continuamente. Y me tenían que. Y sí, claro, te Claro, lo no. dicen una vez, tal, lo entendés, pero lo tenés tan pegado en tu Claro, si lo tienes cabeza, interiorizado, sí. claro, y lo vas largando cada rato. Entonces está, bueno. Entonces el correte era una de las palabras que me costó más. Me costó Sí. más. Después, ¿qué más? No sé, por ejemplo, palabrotas quizá, no sé si os Ah, bueno, resultan. eso sí. Eso ¿Sí? sí. Por ejemplo, Eh, ¿cuál? el me cago en la puta. Eso, tiramos la puta al río, todas estas Todo, cosas que todo, de esta todo gente con que la dice. puta. Claro, es que, Sí. es que la puta está en muchos disparates aquí. O Ya, sea, ya, ya, ya. pero muchísimo. Lo decimos para todo. Pero hay muchas cosas, hay muchas cosas. Sí. Cosas buenas también dicho, flipando en colores, eso está buenísimo, Sí, esa frase. sí. Y ¿Y no has es un, es un- escuchado? Esas son muy buenas, las de Flipando en Colores. ¿Y has mm, escuchado esto de me cago en la leche? Que es algo que a extranjeros les suena siempre como, ¿qué? sí, 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 sí. Esta también está bien. Bueno, fíjate, nos están diciendo aquí varias palabras. Dicen la palabra currar. ¿Esta la has oído? Imagino que sí. Sí, ¿O sí. no? Estoy escuchando una copla, perdona. Ujú, no te preocupes. Hola, hola. Ahora, Sí. ahora. Eh, Ujú. que, perdona, me dijiste la palabra currar, Sí, la sí. palabra currar. ¿La has Pero allá en oído? Sudamérica, currar ¿Es otra es, cosa? es tipo, le está sacando, es como Ya me da estafar. miedo. Es como Ajá, estafar. estafar. Este Ok. tipo está, este tipo está currando a este. Este tipo está estafando a este. Ah, o sea que, claro, es diferente. Es diferente. Ya, ya, Aquí, ya. qué Claro, currante. aquí currar es de Acá, trabajador, qué ¿no? currante, qué trabajadora. Allá en Sí. Sudamérica, qué currante es qué mano larga. Que trabaja, pero para otra cosa. Claro. Vale, vale, qué bueno. Bueno, pues vamos a otra pregunta. Un poco volviendo a tus raíces a Uruguay, qué es lo que más echas de menos de Uruguay o qué echas en falta y que te gustaría que lo tuvieras en España, por ejemplo? Y se echan de menos las amistades, ¿no? Ya son muchos años que llevo Ujú. aquí, pero los primeros años sí que echás, y más de chaval, como vine de 20 años, que dejé la mayoría de mis amigos ahí.
O sea, Es normal. de bailecitos, de fiestas, de todas esas Sí, cosas, y lo sí. echas mucho de menos, toda esa gente. Pero después, bueno, te vas haciendo y, bueno, poco a poco te vas estableciendo aquí, vas creando nuevas amistades aquí, ¿no? Te das cuenta Ujú. que los amigos de toda la vida siempre están, porque mira, nosotros Sí. ahora ya hace 4 años que no viajamos, pero cuando viajo, Ujú. igual no hablo en todo el año con ellos, pero cuando viajo ¿Vas? es Ajá. como que lo hubieses visto ayer. No tenemos Ya. que, nos vamos poniendo el día de a poquito, pero no es como, te tengo que Sí, no contar hay toda una mi vida. No, sensación. no, Ujú. es muy fácil volver a conversar con ellos. Y se Muy extraña bien. también lo que son las fiestas, las fiestas Ujú. de Navidades, fin de año, todo lo que Ok. son las fiestas, esas fiestas sí, porque allá es verano, Claro, sí, sí. y no sé, es otro, es más cálido el tema. Por lo menos aquí en Ujú. Cataluña es muy frío todo eso. Eh, Ya. Tal vez es porque estás con tu familia y tus amigos más allegados allá, Ujú. pero bueno, acá lo veo más frío yo eso. Sí, puede ser. Esto algo al final es una cuestión personal, Aquí pero donde estoy yo, ¿no? sí, sí, sí. Digo, a lo mejor te vas para Madrid o te vas para donde estás tú Sí, otro y es sitio. más cálido, no sé. Pero en mi Ya. caso, ya te lo digo, 19 años, lo que hacíamos Ujú. hace un par de años empezamos a optar, bueno, todos los fines de año nos vamos, nos vamos, nos vamos. Entonces, Venga. un día lo pasamos en Francia, otro día lo pasamos en Portugal, En otro otro día. sitio, sí. Hemos parado un poco, ahora con los niños ya se complica más, pero sí que Sí. tuvimos como 6 7 años pasando los fines de año en otros países. Para Ay, cambiar qué un poco, bueno. porque No, pero está muy bien, además que me parece una experiencia, sí, está divertido. Qué sí, guay. sí. Fíjate, otra pregunta que te lanzan por aquí. A ver. Dice, ¿le gusta el doblaje en español de España de Los Simpsons? Bueno, esto aquí puede ser de cualquier cosa. Vos sabés que me acostumbré, me Sí, acostumbré. Cuando vine me parecía raro, me reía ya, mucho, ¿no? Pero ahora vos claro, sabés sí. que voy a Uruguay y escucho Los Simpsons hablando en mexicano y me quiero matar. Eh, El Homer, que allá le dicen Homero, Homero, sí, en lo había Sudamérica le oído. dicen Homero, te quiere matar cuando lo escuchas. Cuando lo escuchás. Igual le pasa a ellos lo mismo cuando vienen aquí, ¿no? Claro, Que eso es escuchan normal. Los Simpsons Sí, pero claro, yo ahora no me adapto. Si iría para allá no me adapto. Con las ya. películas también, porque están todas dobladas en mexicano. Claro, es así, ¿eh? Ya, esto es normal. Y además yo creo que cualquier español le pasa lo mismo. Te Pero puedes acostumbrar, pero... lo veo más chistoso el doblaje en español ¿Por qué? porque contiene más puteadas, ¿sabes? ¿Sí? Tiene más tacos, sí. Tiene más Ah, puede tacos. ser. Y son los tacos de doble sentido, esos que te dan gracia. O sea, Puede ser, sí. lo veo más gracioso en español. Puede ser que buscamos ahí, pues un poco el ingenio, ¿no? Español que se dice, ese doble sentido como comentas. Claro. Qué guay, muy bien. Mira, nos preguntan también por aquí. ¿Ha perdido o variado un poco su acento uruguayo? ¿Notas que lo has perdido un poquito? ¿Ha Y un poco lo he cambiado? perdido, sí, un poco lo he Sí, perdido. Va 20 años ya casi. O sea, bastante que ya. conservo mucha cosa, pero sí, Sí, sí. el uruguayo, la ye esta, sí que a veces me Ujú. sale el pollo sin darme Claro. cuenta, ¿no? Porque te empezás a hablar con gente que vas a pedir Ujú. una roticería, un pollo, y le tenés que decir Sí, un pollo. Entonces te claro, quedan claro. esas palabras. Pero no, tengo mucha cosa. Nunca Ya. fui muy canario, como le dicen allá, de la gente de campo, se llama canario. Ajá. Como los payeses de aquí. Los, Qué ¿viste? Los curioso. payeses hablan todo. Bueno, hay mucha Sí, gente como uruguaya de campo y argentinos también que ajá. tienen mucho el acento, la ye y todas esas cosas. Yo no, Ah, soy más de ciudad, tampoco bueno. tengo tanto. Ok. Bueno, está muy bien. Mira, otra pregunta. Están lanzando un montón de preguntas. Yo me encanta. Dice Pablo Michael, ¿te gustaría seguir en España en el futuro o ir a otro país que no sea el tuyo? No, yo ya estoy aquí. Nunca se sabe la vuelta a la vida. Nunca Ya, se nunca se sabe. sabe. Sí. No, nosotros ya tenemos hipoteca, tenemos casa, ya tenemos deudas, que eso no implica, ¿no? Porque la podés alquilar, pero Ujú. claro, es complicado ya cuando tenés 3 niños, Ya. moverte para otro lado, es complicado. Y quieras o no, es lo que digo yo aquí estoy a gusto, es un país que puedes, hablando del tema de Ujú. trabajo, puedes emprender. Nosotros Ok. hemos tenido empresas aquí online, o sea que Ujú. fabricamos, por ejemplo, te puedo contar, teníamos una empresa que fuimos pioneros en España hace unos 8 años de Qué lo que eran bueno. los vinilos 3D, estos vinilos que Ajá. tú ponías en la pared y era Sí, el ¿lo efecto que salían pegabas?
Sí. salían los coches o los Tigres. Bueno, fuimos los pioneros en España, nosotros vendíamos en Groupon, bueno. en Privalia. Bueno, y abrimos el mercado. Al estar en España es muy fácil vender a Europa. O sea, Ajá. tú puedes Claro, o llegar a sea, se Italia, abre puedes más. llegar a Alemania, puedes llegar a Ujú. Francia con un transporte, un DHL, hay mucho transporte aquí, que igual estás pagando 6 euros, 7 euros, que allá Ajá. en Sudamérica eso no lo Claro, puedes hacer. mucho Por más que más. los países estén al lado, Brasil, Argentina, pero te Ujú. sale carísimo un envío. Y, Ya, y es totalmente diferente. Tampoco le vas a llegar tanto a la gente como llegas aquí, claro, una empresa. eso Y lo me he perdido, entiendo. me he ido por las ramas, no No, sé. está genial, está genial. ¿Por qué te irías? Digo, porque no me haría falta. No me haría Vale. falta porque estoy viviendo bien en España, me siento seguro y Ujú, si quiero tener un trabajo ahora mismo, yo me dedico, eso no lo ujú. comentamos, soy diseñador gráfico, sé crear páginas web, o sea que ahora mismo no me frenaría nada de montar un negocio Sí, X pues hacer y algo poder online. vender para afuera. No me Sí, tendría que ir a buscar un trabajo afuera, ¿entendés? muy bien. Sí, además que si tú estás bien y te encuentras bien en España y tal, pues está genial. Claro. Al final es lo Cambiaría que... eso que te dije, que cambiaría, pero bueno, Bueno, está es lo que bien, hay. ¿vale? Eso sí, esto es así. Fíjate, otra pregunta, madre mía, están a tope. ¿Qué opina del estereotipo que argentinos y uruguayos son muy habladores? Y bueno, es un poco la verdad, ¿no? Los Ajá. argentinos más, ¿eh? Mira que. Depende de dónde también, porque hay muchos Claro, argentinos, sí, depende de esto. la provincia, hablan más o hablan menos. Pero yo creo que el argentino habla más que el uruguayo. El uruguayo sí que habla, Sí. pero el argentino habla un poquito más todavía. Vale, ok, o sea que quizá Pero habladores. bueno, está bien que hablemos, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Hombre, Que yo te sí, venga, además. mientras tampoco sea un baboso que te venga a hablarte, a tirarte la caña, pero si Lo te que viene a sea, hablar bien un sí. tipo y te viene a contar un poco de que me encanta esto, sacarte temas en Sí. una parada, pero no te tira la caña y te viene a hablar de todo un Sí, poco y de te lo hace que pasar un buen sea, sí. rato, yo creo que se agradece, ¿no? Que Sí, estar yo ahí diría que parado sí. frío con otra persona, Que es un poco más incómodo. incomodidad. Sí, sí. Además, yo creo que también esto es algo personal, pero yo diría que en general, en mi experiencia y gente que conozco, es algo que a los españoles también nos gusta, ¿no? Cuando viene alguien de algún país latino, ¿no? Como que siempre lo notamos esa cercanía, que quieren hablarte más, porque a veces los españoles sí podemos ser muy abiertos y muy habladores, pero quizá en otro contexto, dependiendo, claro, de la persona, nos podemos cohibir o hay estos silencios un poco de no te conozco mucho, pues no, no hablo. Entonces yo creo que se agradece siempre el Sí. que se hable. A veces conviene estar calladito, Ah, porque a veces claro, no, hablar de más es meter tampoco la está pata, bien. pero bueno, yo creo que yo hablo lo justo, tampoco soy muy, aunque Sí, me veas bueno, que tengo un canal de entrevistas, pero yo en la vida real ajá, no soy de... Mi mujer es la que está en los grupos de padres, la sí, típica, ¿no? Yo soy un sí, poquito sí. seco en ese sentido. Pero sí, cuando Bueno. tengo que hablar con una persona, no me corto, hablo. Claro. Bueno, pero está bien, ¿eh? Yo me pasa, yo creo que igual. Tengo el canal y es verdad que puedo hablar mucho, pero si tengo confianza. Igual así de primeras, vamos a ver. Hay que romper un poquito el hielo al Eso principio. sí, sí. Súper. Vamos a ver que tenemos aquí más. Esta creo que la has comentado antes, pero bueno, la pasamos rápido. Dice, ¿estás casado con alguien de España y tus hijos, si es que tienes, nacieron allá o son todos de Uruguay? Mira, me casé, aunque te parezca mentira, con mi primera novia. O Ay, qué sea, bien, muy mi bien. señora es mi primera novia. No es que llevamos toda la vida juntos, no. Ujú, Nosotros estuvimos de novio en Uruguay, ella tenía 15, yo tenía 16, estuvimos un año y medio, después nos peleamos en Uruguay y yo los ujú. dos nos vinimos por casualidad de la vida en el 2002. Lo que pasa es Ajá. que yo me vine sin saber uno del otro, Sí, lo yo me que... vine para Cataluña y ella se fue para Tenerife, estuvo en Tenerife, Ibiza, Ujú. estuvo Sí, un pues poco más estas por las zonas. Baleares, Ajá. Canarias y ahí. Y en las vueltas de la vida, en los años de Sí, soltería, te que viajaba reencuentras. a Uruguay cada 2 años, cada 3, nos encontramos en Uruguay. Dio la Qué coincidencia que ella suerte. había ido a Uruguay a pasear y yo también. Y nos encontramos, nos dimos el teléfono y después aquí en España nos reencontramos. O sea, Ay, que nos dimos un poco de camino y ya. volvimos a estar juntos. Y Volvisteis. mira, hace 10 años que estamos juntos ahora y los nenes sí son los tres Aquí en Madrid. españoles con... Uno ya tiene la doble nacionalidad uruguaya, que la hemos sacado aquí, y los otros dos se lo empezamos a hacer este mes. O sea que calculo que en Madre 2 meses mía. ya son uruguayos también.
Muy bien, muy bien. Oye, me parece fantástico la historia y además que me parece toda una serendipia, ¿no? Esto que te comentaba al inicio, de no lo busco, pero al final lo encuentro, ¿no? Y Es me que es da así. alegría. Ya, cada vez que lo contamos, viste, es lo que menos te va a esperar de encontrarte Ya. aquí con tu primera novia en otro país. Bueno, es raro. Curioso, ¿eh? Sí, 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 el destino, el destino. sí, es así. Es así, muy bien. Fíjate otro. Vamos a ver que nos están preguntando por alfajores. Vamos a poner esta. Dice Hugo, ¿alfajor uruguayo o de España? Acá no hay alfajores. Aquí Bueno, no hay, sí. hay alfajores, ya hay Pues muchos. los traen, sí. Los traen, hay muchos. Ujú. Mira, yo incluso vendo, tengo la página web y estoy vendiendo Sí, alfajores uruguayos. súper. Hay muchos, hay muchas marcas y hay muchos importadores ya de tanto argentinos y uruguayos que traen todo eso. Antes Sí, no. es como Antes muy hace 20 años atrás complicado. cuando llegué, no había nada, no había ni dulce de leche en los supermercados, no había nada, Ya me ni yerba, imagino. que ahora encontrás todo, yerba, dulce de leche, todas esas cosas. No había nada. Cada vez que venía uno, ¿qué traes? Tráeme 2 kilos de dulce de leche, tráeme Claro, yerba, tráeme como todo, todo. adobo, que el adobo es tipo un Ajá, condimento, que es tipo con orégano, con ají, que eso se hace el chimichurri, el famoso ajá, chimichurri sí. argentino, Sí, sí, uruguayo, sí. también se sirve para aderezar las carnes, los asados y todo eso. Entonces, no había ni eso aquí. Tenías Ya. que traerme 1 kilo de eso. Y claro, el que te venía con una braga, con una braga, un gorro de paja y Con después todo. 20 kilos de dulce de leche y todo, pues no podía traer más Ay, nada. madre. Pero esto me recuerda mucho a mí cuando viví en Polonia, que siempre que yo venía a España era como voy a coger reservas de todo, Jamones y todo eso. de Bueno, ¿no? jamón y luego de cosas también como que igual en principio tú piensas, no lo echo de menos, pero no sé si conocerás, seguro que sí, el colacao, que es este cacao en polvo, eso Tipo claro, no Nesquik. tienen en Polonia, entonces yo ¿No cuando hay venía Nesquik decía, tampoco? Nesquik sí, pero Claro. colacao no Es tienen. que Colacao es una marca de aquí, me parece, ¿no? Sí, 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 es española. Y de Claro. hecho, es curioso, en un vídeo me comentaron que sí vendían colacao, pero como en la época comunista y demás, y que luego desapareció. Y claro, yo ya te digo, cada vez que pisaba España era para, bueno, disfrutar, ver a la familia y coger colacao y coger jamón también. Un poco para esto. Mira, ¿Qué más? hay una ¿No? pregunta ahí que ponla, si querés. ¿Sí? Dicen, ¿tus hijos dicen pollo o pollo? Mis ¿Qué dicen hijos tus hijos? ya me dicen hasta boludo, ya. Tienen, tienen bueno, mezclado. Ajá, Hablan de gallego, modo. como decimos nosotros, español, y ¿Sí? hablan uruguayo, sí, dicen pollo, Claro. playa, y bueno, a veces te largan muchas palabras en catalán que dices que estás diciendo, y claro, tienen el Claro, catalán te ahí metido. mezclan allí. Claro. Bueno, pero está guay, es curioso. Además que si han nacido aquí, se están criando, como en casa, pues acento uruguayo y fuera está el Claro. español, pues es curioso. Qué guay. ¿Qué más? ¿Qué nos dicen? ¿Ha probado la empanada gallega? Ahora estamos con la comida. Sí, la empanada la gallega, corrígeme si me equivoco, es tipo Ujú. una tarta tipo de atún, Sí, puede ser de rellena de atún. atún, puede ser de carne también. Sí, pero bueno, es lo típico Es como tipo sí, con base abajo y con base la arriba, ¿no? cobertura, sí, eso es. Vale, sí, sí, la he probado. Sí, esto es algo yo creo típico. Sí. Te ponen buenísima respuesta a lo del pozo. Muy bien. Pues te voy a decir una de mis preguntas. Ahora que estábamos hablando también de Uruguay, quería yo volver contigo un poco a esto de los orígenes y preguntarte qué dirías que es para ti lo más imprescindible de Uruguay. Es decir, si tuvieras que recomendar algo para tema de turismo, qué ver allí, qué comer, qué visitar, ¿qué es lo imprescindible o lo esencial de Uruguay? A ver, Uruguay, yo creo que ahora mismo el que vaya, Ujú. le aconsejaría ir en verano, porque Uruguay tiene vida, lo que se divide, lo que pasa está Montevideo, que es la capital, que es una ciudad tipo mucho más Sí, chiquita, pues ¿no? Somos más, 3 sí, millones de habitantes en todo el país, o sea, 3 ya. millones y medio. Pero Montevideo tiene vida todo el año, pero sí que aconsejo ir a lo que es Punta del Este, al europeo, por ejemplo, de aquí, si quiere playas, casinos, Ujú. ver, no sé, mucha farándula, es tipo una especie de Marbella.
¿vale? Muy Hay bien. muchos coches lujosos, yates, va mucha gente de Hollywood, tiene mansiones ahí. Bueno, eso es tipo una burbuja que el mes más fuerte es enero, que viene a ser agosto de aquí. Claro, que es verano, Enero sí. es verano allá. Entonces, enero y febrero viene a ser el verano, diciembre, enero y febrero, pero bueno, enero es el mes más fuerte. Y es lo que aconsejaría visitar, por un lado, Punta del Este. Y después, lo que es cultural, en Montevideo, Sí. aconsejaría que se fueran a comer un buen asado al Mercado del Puerto. El Mercado del Puerto es un lugar que entras tipo el Mercado de Barcelona, todo eso, pero que son Sí. todos mini restaurantes con parrillas de asados que te van Ay, qué haciendo bueno. las carnes ahí, es muy típico. Qué También está bueno. otro lugar, pero lo que pasa es que ya están lejos, son tipo otras Ajá, sí, provincias. otras zonas. Está Colonia del Sacramento, que se llama Colonia, que está ahí, va mucha la gente que cruza desde ahí a Argentina, cruzan en bus, Ajá. en bus, en barco, que Ajá. es una horita, sí, una Bueno, horita está creo que más es. o menos. Es muy cerquita. Y esa colonia de Sacramento es todo casas de 1920 y pico, hay tipo coches Sí. antiguos, cachilas de estas viejas en la calle, Ay, qué tipo todo bonito. con flores. No, está muy bien. Pero bueno, es eso, un poco de cultura de campo, se puede andar en Vale. caballo, es muy, es mucha naturaleza, Ya, Uruguay. suena muy bien, ¿eh? Y en Sí. cuanto a gastronomía que has comentado, el asado y tal, algo más que dirías, esto que hay que probarlo. Si vas a Uruguay lo tienes que probar. Sí o sí. Y en Uruguay tenemos el clásico chivito, le decimos, que es Ujú. uruguayo. El chivito viene a ser tipo, que acá en España se le puede llamar, pero no es nada que ver, el pepito de carne. Ajá. ¿Te suena? Que es Sí, sí, sí. tipo una tortuga, que le llamamos a los panes redondos, nosotros le llamamos tortuga. Ajá. Bueno, que tiene lomo de carne, Ujú. queso, tomate, aceituna, pimienta. Bueno, es una ¿Cómo torre así? así. Que Después está. tienes al plato también. Después mírate en YouTube lo que es un chivito uruguayo y Luego vas lo a voy ver. a Y toda buscar. la gente que mire un chivito uruguayo y Sí, sí, si, sí. si va a Uruguay lo que tiene que comer. Un buen Chivito asado y uruguayo. un buen chivito uruguayo. Ay, lo voy a probar. Y en cuanto a bebida, ¿dirías el mate o hay alguna otra bebida, no lo sé, o refresco típico o no? No, tradicional es el mate en Uruguay. El mate. En Uruguay lo más típico es el mate. Muy bien. Pues me lo guardo todo porque todo suena de verdad muy bien. Otra pregunta que nos lanzan. ¿Qué le parece la sanidad española? Es muy diferente a la uruguaya. ¿Qué te parece? Sí, sí, la sanidad aquí es buenísima en España. O sea, a mí me parece Ujú. una de las cosas mejores que tienen en España. Aparte que no es de copago, que yo al tener mi canal estoy haciendo entrevistas viste, Ujú. depende de qué días hago entrevistas a gente que está en el extranjero, en Europa, en Ya, todas partes del mundo, y la está mayoría genial. de las sanidades son de copago. Tienes que pagar el Ujú. ticket, tienes que Sí. pagar muchas cosas. Y aquí en España no tienes que pagar nada. Sí que no lo descuentan de las nóminas, ¿no? De los recibos de Ujú. sueldo, aportas al Estado, eso, pero después, por otro lado, mi madre Sí, la está. tenemos con nosotros, tiene 80 años, la han operado 3 veces de la cadera, operaciones que tú Ujú. la vas a hacer, igual te valen 5.000 o 10.000 euros, trasplante Sí, de que cadera. Aquí nada. Y unos cuidados intensivos, geniales. Una maravilla, una maravilla. qué bien. Los Oye, partos, hemos tenido 3 partos, o sea, y muy bien, ¿no? una maravilla, una Sí. maravilla. Sí. Qué bueno, oye, pues me encanta oír eso, de verdad que sí. Bueno, pues vamos a ver si se animan a preguntar algo más. Están por aquí preguntando por el mate, si es argentino-uruguayo. Yo diría que es Eso de es ambos. una pelea que vamos a tener. Si Gardel es uruguayo de argentino, el mate, el dulce de leche. Tenemos unas Es que cuantas, eso, unas cuantas. bueno, esto es compartido. Lo vamos a Son dejar ahí nombres, porque claro, no hay pruebas lógicas de dónde es. fehacientes, ¿no? Sí, a ver que fíjate que nos dicen por aquí. En Chile también consumimos mucho mate. Entonces, Claro. sí, esto es algo que está Sí, por sí, ahí. sí. Mira, fíjate, dicen, he visto una foto de Chivito y ahora tengo hambre. Ya ves. Y lo bueno que están. Pues Eso. los invito, si están en España, que si están por ven algún restaurante uruguayo o algo, Ujú. pasen y pidan. Porque la mayoría de restaurantes uruguayos en España lo están haciendo Lo suelen tener. los chivitos al pan, ¿no?
y están espectaculares. Están buenos. Y eso quería preguntarte, ahora que lo has sacado a la conversación, ¿qué te parecen los restaurantes uruguayos que hay en España? ¿Cambia mucho el sabor de las cosas? ¿Lo adaptan al gusto español o no? Hay de todos, hay de Sí. todos. Hay algunos que te venden la foto y después lo vas a comer y no vale 2 duros. Y después hay otros que estás comiendo ahí. O sea, como te Bueno. Sí, que te trasladas a Uruguay. transporta, ¿no? Sí. Más que nada, los asados y eso no, porque lo que te digo, yo no, cuando vamos a una parrillada, no es mi caso porque luego me lo puedo hacer yo. Pero sí que vamos a pedir las pizzas en Uruguay. Son diferentes, no son las típicas redondas de aquí. Se hacen son tipo rectangulares, largas, más altitas. Son especiales las uruguayas. Ya. Y bueno, todos estos platos, chivitos, los canelones de Uruguay sí que son diferentes a los de aquí. Los canelones de aquí son unas bolitas así, que yo digo que son de mentira, que te metes 12 y te quedas con hambre. Allá en Uruguay, los canelones son una cosa así, y así, y lo hacen de carne, de choclo, de jamón y queso. Espectacular. Ya. Un poco de todo, muy bien. Qué guay. Sí, esto yo diría que también. Por ejemplo, yo la experiencia que he tenido en Polonia con esto de la comida sí se notaba, ¿no? Que había como una diferencia en cuanto a la gastronomía. Ellos querían preparar paella, pero la paella es cosa complicada, ¿no? Sí. Es difícil. Entonces... El arroz dice mucho en la paella. El arroz, mira, yo he hecho paella aquí y no me queda una paella que diga, ¡buah! No me envidia el restaurante. Esta fue, ya. Es que es complicado, ¿eh? Es un arte eso, yo lo creo. Sí. Eso yo lo creo. Vamos a ver aquí otra pregunta, a ver. Dice, ¿le gustaría que en Uruguay se hablara más idiomas cooficiales? ¿Hay algún grupo o organización que esté intentando recuperar idiomas antiguos, como está pasando en España con el bable? ¿Tú sabes algo? Igual no sabes nada, que yo. Tampoco. El bable, no sé qué. ¿Hay un idioma bable en España? Ni idea tenía. Yo, la verdad que me pillas también de nuevas, pero... No, y en Uruguay el único dialecto que tenemos, nada, es este. Sí que es verdad que antes en Uruguay, a nosotros los uruguayos nos dicen charrúas, porque ¿por qué? habían tribus en lo que era Sudamérica antes, ¿vale? En Uruguay estaban los charrúas, en otro los pipeitos, y bueno, no me acuerdo los nombres ahora. Y yo supongo que los charrúas hablarían un idioma, ¿no? Claro, no creo que estarían hablando playa, bo, pollo. No, lo dudo. Seguro que no. No creo. No, seguro que no. Si hay un uruguayo ahí que me tire un cable, pero no vamos a volver a esas raíces, claro, porque eso, al igual estamos hablando del hombre de piedra. No, claro, de hace muchísimo. Mira, y ya vamos a ir cerrando con otra pregunta de comida. Hoy estamos a tope con la comida. ¿Cuál es la comida más rara que has probado en España? ¿Rabo de toro, por ejemplo? No, el rabo de toro está buenísimo. Los caracoles es lo más raro que he probado en España. En Uruguay los pisaba, no lo podía ni ver. Y acá ahora me los como, pero... ¿Sí te gustan? Me gustan, sí. No los como seguido porque a mi mujer le da un asco impresionante, pero sí que cuando estoy en un restaurante a veces y la tengo en la otra punta de la mesa, me pido una. Voy a aprovecharlo. Sí. Muy bien. Bueno, pues tenemos todo. De verdad, para mí ha sido un placer. No sé si quieres añadir algo que no hayamos dicho, que te gustaría comentar, lo que tú quieras. Es tu momento. Bueno, nada, que ha sido muy completa. Sí, hemos hablado de cosas. Que sepan que yo también tengo lo que, bueno, ya lo pusiste canal, por ahí. Claro. Tenemos un canal que se llama Extranjeros en España, que hacemos entrevista a gente que emigra a España y bueno, y cuentan las vivencias, como lo estoy haciendo yo ahora, pero con diferentes personas de diferentes nacionalidades. Y poco más, yo creo que ha estado completa la entrevista y hemos hablado un poco de todo, hemos contestado muchas preguntas. Sí. Y no ha quedado completo. Está bien. Sí, yo además tengo que deciros que el canal de Nico de verdad que está muy bien, es muy curioso también para mí como española ver pues cómo otros no ven en mi país o cómo se vive en otros sitios y además que me podéis ver a mí que me entrevisto hablando de Polonia, que es uno de mis temas predilectos. Entonces tenéis que pasaros sí o sí. Bueno, pues vamos a despedirnos ahora aquí de Nico. Así que, Nico, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti y bueno, y a toda la gente que ha hecho el aguante y bueno, y no ha salido tan mal para ser el primero. Yo creo No que está hemos lo mal, triunfado. ¿eh? Yo ya te firmo. Esto ya es la puerta grande. Pues Bueno, muchísimas muchísimas gracias. 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 Nos Cuidarse vemos muy todos. prontito. Un beso Chao, chao. enorme. Chao. Bueno, chicos, dejadme que ponga de nuevo esto por aquí, que quiero preguntaros, ¿qué os ha parecido, chicos? ¿Os ha gustado? Ha estado genial, me decís. Qué bueno, espero de verdad que os haya gustado un montón. Creo que está bastante interesante, ¿eh? Que hemos hablado un montón de todo. Ya sabéis que el canal de Nico lo tenéis en la cajita de descripción. Voy a ponerlo también en un comentario. Y nada, se van a venir muchos vídeos ahora de este estilo, un poco entrevistando a gente que creo que, como he dicho al principio, nos sirve de retroalimentación para verlo todo con ojos extranjeros o, en definitiva, con otros ojos. Así que yo feliz, 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 si os ha gustado, ha molado. Me encanta, chicos. Siempre es grato ver a un compatriota. ¡Qué bueno que haya uruguayos también por aquí! Me alegro. Bueno, chicos, pues voy a cerrar por aquí el directo de hoy. Muchísimas gracias por pasaros y recordad que si quieres suscribirte lo podéis hacer por aquí y que por aquí os dejo más vídeos para que sigáis pasando un buen rato. Gracias de nuevo por pasaros. Los subiré como podcast, como dice David, y nos vemos súper, súper, súper prontito, chicos. Gracias por pasaros de nuevo. Un beso enorme. Chao, chao, chao. Adiós.